¿Listo? Procedamos. Muchas gracias. José Manuel. Sí, no hay Ya problema. estamos grabando. Sí, no hay inconveniente. Vale, José, tienes la palabra. Bueno, bienvenidos al proyecto Un Valle del Conocimiento, específicamente al curso Gestión Tecnológica en Red y Minicadenas Productivas del sector de frutas frescas. Este es un proyecto liderado por el proyecto Un Valle del Conocimiento. Específicamente el proyecto tiene como nombre Fortalecimiento del Sistema de Competitividad, Ciencia y Tecnología del Valle del Cauca hacia una economía del conocimiento. El objetivo principal de este proyecto es explorar alternativas de gobernanza, medición y formación de redes para fortalecer el sistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca, que mejore la articulación entre investigadores y grupos de investigación con la empresa, el Estado y la sociedad civil, con el fin de transformar el desarrollo y la competitividad del departamento en una economía del conocimiento. Dentro de este proyecto nosotros estamos enmarcados en el componente 2, que es el de medición, y cuyo objetivo principal es diseñar un sistema piloto de medición de la competitividad, ciencia, tecnología e innovación en el departamento del Valle del Cauca, que permita la toma de decisiones inteligentes que transformen a la región en una economía del conocimiento. Y a su vez estamos en el proyecto, en el producto 2.1, que es la propuesta piloto de visión prospectiva, tecnológica e industrial del sector de frutas frescas en el Valle del Cauca, que pueda ser replicable en otros sectores. Este proyecto está liderado... No se escucha. ¿Me escuchan bien? Yo sí lo escucho. Sí, Está sí, bien. se escucha Sí, bien. señor. ¿Se escucha bien? Sí, Fuerte y claro. Sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Este proyecto está liderado por la RUPIP, que es la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca. Está financiado por el Sistema General de Regalías y está liderado pues, también por la Gobernación del Valle del Cauca y todas las universidades pertenecientes a la RUPIP. Entonces, ese es un poco lo del contexto del proyecto. Por favor, Juliana. Bueno, tenemos como orden del día ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Palabras Sí. del profesor Carlos Muñoz Germán Perea, ingeniero agrónomo con maestría y doctorado en agronomía, vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Palmira. Segundo, palabras del profesor Henry Caicedo Astilla, economista con maestría en Economía y Gestión de la Innovación y maestría en Ciencias de la Organización, con doctorado en Economía y Gestión de la Innovación, es profesor asociado a la Universidad del Valle y director científico de este proyecto. Y como tercera, la sesión a cargo del profesor José Régulo Cartagena Valenzuela, Fisiología de las Frutas, con maestría en Fisiología de las Frutas y doctorado en Fisiología de Frutales, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Entonces iniciamos por favor con el profesor Carlos Muñoz. ¿Tienen la palabra? Muy buenas noches a todos, al profesor Henry Caicedo, director del proyecto, profesor Ernei Darío, al profesor Régulo Cartagena, que va a dar la conferencia, a todos los participantes y a todos los integrantes del proyecto. Les traigo un saludo muy especial del profesor Mario Augusto García Ávila, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Él no pudo asistir porque tiene clase en este momento. Para nosotros es un motivo de orgullo que el sector frutícola, que es tan importante para el Valle del Cauca, se siga fortaleciendo a través de este tipo de eventos, como este curso de actualización, porque va a permitir cada vez fortalecer más las cadenas productivas y la universidad en este caso está empeñada desde hace muchos años en sumar apoyo
a la generación de ciencia, tecnología e innovación para este sector. Para ello contamos con una especialización en frutales, una maestría en frutales, formamos, tenemos asignaturas en frutales, participamos en varios proyectos, porque consideramos que este es un sector esencial. Entonces, les deseo todos los éxitos en estas 12 secciones. Sé que lo van a aprovechar bastante, van a aprender bastante, todos los conferencistas de alto nivel, con gran experiencia y formación en el área. Entonces, bienvenidos a este curso. Muchas gracias, profesor Calarramo. Seguimos con el profesor Henry. Ay, dice que no puede iniciar mi video. ¿Qué sería? ¿Alguien? Bueno, no sé, tengo algún problema de cámara. Profe, Pero- ya le intento solucionar. Dale, Me a dice, ver. por favor, si allí lo deja. Ahora sí. Así Vale. está. ¿Está bien? Está bien. Dale, bien. Bueno, buenas noches, profesores, profesor vicedecano de la Universidad Nacional, profesor Carlos Jaramillo, nuestro conferencista José Rómulo y José Rosero, Juliana, Lady y todo de equipo de apoyo, y a ustedes los participantes. Como me presentaron, yo soy Henry Caicedo Asprilla, profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad del Valle, y tengo a mi cargo la dirección del proyecto de fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación hacia una economía del conocimiento, del que ya le contaron y les dijeron cuáles son sus objetivos y sus metas fundamentales. Yo quiero un poco poner en contexto el por qué elegimos este sector, por qué estamos haciendo este curso, por qué estamos aquí y a qué los estamos convocando. Una de las fuentes de riqueza del inmediato futuro de nuestro planeta está en el tema de la alimentación. El tema del hambre cero y la seguridad alimentaria es un tema clave para los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y uno de las preocupaciones de la humanidad en los próximos 30, 40 años es cómo alimentar, ¿cierto? Cómo alimentar nutritivamente a más de 7.000 millones de personas y que al 2050 tal vez seamos unas 7.500, cercanos a las 7.000, a las 8.000 millones de personas, donde más de la mitad de esa población va a vivir en lo urbano. Van a vivir y van a estar concentradas en las ciudades y en lo urbano. Lo cual significa que va a haber muy poca gente en los campos. Y también significa que va a haber una posible disminución de alimentos, lo cual va a generar una gran contradicción en el planeta, porque va a haber más gente trabajando en manufacturas y en servicios y menos gente trabajando en los campos, y el hambre cero y la seguridad alimentaria se puede colocar en grave riesgo. Agregándole a eso de que vamos hacia una población muchísimo más longeva, con una esperanza de vida creciente, que va a demandar una capacidad nutricional bastante grande, ¿sí? Una capacidad nutricional bastante grande y de salud. En ese contexto, los países y los que tenemos todavía campos y que tenemos ciertos niveles de fertilidad, ¿cierto? Y biodiversidad, tenemos una oportunidad de oro para ver cómo logramos
engancharnos al circuito mundial de la economía a través de lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y el hambre cero. Es decir, esa es una oportunidad bellísima para nosotros los países biodiversos. En ese contexto, el proyecto Un Valle del Conocimiento, que así es como genéricamente le llamamos al proyecto para simplificar y tengamos una recordación, porque si hicimos todo ese nombre largote, pues no, la gente no se lo va a memorizar, pero de ahora en adelante ustedes lo identifican, Valle del Conocimiento. En ese contexto, este proyecto se planteó como gran desafío desarrollar el sector de frutas frescas como un sector importantísimo para combatir el hambre cero y garantizar la seguridad alimentaria. En esa perspectiva, este proyecto ¿qué busca? Busca que entre todos seamos capaces de agregarle valor a las frutas. ¿Sí? Agregarle valor a las frutas. Pero usando el conocimiento como factor central de la producción de las frutas. Es decir, pensamos que el futuro del sector está en la capacidad que este sector tenga de transformar las frutas en productos de más valor agregado que resuelvan 3 problemas claves del futuro: el tema de la salud, el tema de la cosmética y el tema de la nutrición, que son 3 problemas latentes que con la población creciente y concentrada en las ciudades se va a hacer muy evidente que tengamos que trabajar en esos aspectos. Entonces, decidimos empezar con fruta fresca porque pues, el Valle del Cauca siempre fue conocido o tiene un buen reconocimiento en el tema de los frutales. Sabemos que hay otras partes del país con muy buena capacidad con muy buena capacidad de producción de frutas, pero el Valle tiene una ventaja comparativa y competitiva, y es que aquí hemos desarrollado, quieras o no, una agroindustria con cierto nivel de capacidad científica. De hecho, por eso la Universidad Nacional de Colombia instala su sede agropecuaria en el Valle. Aquí está el CIA, está Semicaña, están muchos centros. Siempre el Valle ha sido más reconocido por su capacidad agrícola y agroindustrial que por muchas otras sectores de la industria. Entonces dijimos, bueno, esa es nuestra idiosincrasia productiva y frutas frescas es una apuesta. Entonces, el curso, ¿qué función cumple? Primero, cumple la especial función de ponernos en contexto de qué es y hacia dónde va el sector de las frutas, hacia dónde va, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos de esto. En segundo lugar, cómo agregarle valor, intentar acercarnos a los procesos de agregación de valor a las frutas, ¿sí? Tercero, cómo trabajar en espacios de red o minicadenas, cómo trabajar de manera cooperativa, cómo trabajar dentro de lo que a veces la gente llama clúster. Bueno, cómo trabajar de manera cooperativa es lo que esos clústeres son clústeres en tanto la gente sea capaz de trabajar de manera cooperativa, ¿sí? Cuarto, que nosotros seamos capaces de construir entre todos, y es una gran invitación, a construir un plan frutícola, pero un plan frutícola que busque la agregación de valor mediante el conocimiento, es decir, un plan frutícola que busque la transformación. Sí, yo sé que ustedes han participado en muchos planes de importaciones, de exportaciones, de mercados y tal, pero este plan lo que quiere tener de distintivo es la agregación de valor mediante el uso del conocimiento. Entonces, la invitación en estas 12 secciones que empiezan hoy es que logremos esos 4 elementos, que entre todos ustedes nos ayuden a construir este plan,
frutícola, ¿cierto? Y aprendamos y nos actualicemos en términos de cómo gestionar la tecnología, cómo armar mini cadenas de manera cooperativa. Entonces, la intencionalidad es bastante positiva, significativa. Es un reto, inclusive para el mismo diplomado, que vamos sembrando esa semilla aquí entre todos los participantes. Esperamos, creo que teníamos un temita con la inscripción, pero queremos que más y más gente a través de estas tecnologías virtuales, más y más gente se nos agreguen. Si ustedes conocen más gente que pueda estar interesada, vamos a tener de pronto una semana o algo de inscripciones para que mucha más gente participe. De lo que aprendamos aquí, lo vamos a replicar a otros sectores, es decir, que lo que salga de acá luego será replicado en otros sectores, porque aquí este plan frutícola vamos a trabajar con unas primeras frutas muy experimentales, ¿no? Vamos a trabajar como con 3 o 4 frutas que van a ser como nuestro piloto, porque uno no puede hacer un plan frutícola y coger todas las frutas, no. Para poder hacerlo bien, vamos a hacer un piloto y vamos a utilizar 4 frutas. Sí, vamos a trabajar con 4 frutas, lo cual no significa que las otras no entran, simplemente que vamos a dejar, van a estar allí en stand-by mientras aprendemos en estas 4 y luego más adelante seguimos con otras y seguimos con otras hasta que cumplamos alcancemos el mayor número de frutas en todo el departamento. Pero en este primer plan solamente vamos a trabajar con 4, ¿sí? Con 4 fruticas, para hacerlo bien, porque es que si uno se pone, como decían los abuelos, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, hagamos bien el ejercicio con 4 fruticas, que inclusive son bastantes, créalo, para un buen trabajo, y son bastantes. Y una vez que logremos algo con estas 4, replicamos el ejercicio con otras y otras y otras hasta que logremos cubrir la mayor cantidad. Pero esa es un poco también la invitación que les tenemos. Ya pues cierro con esto. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional por su confianza, por apoyar este proceso. Esto es un proyecto de regalías y la idea que tenemos desde aquí es irrigarles conocimiento a toda la ciudadanía. Aquí le queremos llegar a todo el mundo, que todos estos recursos de regalías les llegue a ustedes. ¿Y cómo les llega? A través de estas conferencias, de estas charlas, de esta construcción de planes. ¿Sí? Es la manera. Recuerden que regalías tenía el espíritu, yo con esto cierro, recuerden que el espíritu de regalías en el 2011, cuando se propuso, y yo estuve en los debates iniciales, era que con las regalías de los recursos no renovables, potenciemos el conocimiento para que cuando esos recursos no renovables se agoten, el país no quede sin nada, sino que tenga conocimiento para seguir hacia adelante. Es decir, de los recursos del petróleo, del carbón, que son los que generan regalías, pero eso como algún día se va a acabar, entonces, ¿qué nos va a quedar? Que nos quede conocimiento, nos quede capital social, nos quede capital intelectual, nos quede tecnología para luego sí seguir nuestro proceso de desarrollo como región, como país. Muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí, por acompañarnos. Bienvenidos para estas 12 secciones. Por aquí estaremos acompañándolos siempre. Muchas gracias al equipo, José, Juliana, el profesor Carlos, los profesores. Muchas gracias de nuevo a la Universidad Nacional, señor vicedecano. Me le extienden el agradecimiento al señor decano y a todas las directivas por colocar su nombre, por colocar semejante, imaginen, la marca Universidad Nacional a acompañarnos en esta iniciativa tan poderosa y tan importante para la ciudadanía vallecaucana. Muchas gracias y continúen con la conferencia. Sí. ¿Aló? Julián. Ay, Dios mío. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Sí, pensé que me había salido. No, no, lo escuchamos perfecto.
Vale, hasta luego. Sigan entonces con el orden. Profesor José Régulo Cartagena, ya puede compartir pantalla. Les recuerdo a todos los participantes que pueden diligenciar el listado de asistencia que se encuentra en el chat. Muchísimas gracias. Están observando la pantalla. Así es, profesor. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este curso sobre la fruticultura, sobre todo lo que se está haciendo en términos de gestión para que se genere más conocimiento, se transfiera conocimiento hacia el sector de las frutas frescas. He sido invitado a presentar una reseña acerca de cómo está la fruticultura actualmente en Colombia, cuáles son sus perspectivas y cuáles son los apoyos que hay desde el punto de vista de la investigación y la generación de conocimiento por parte de las entidades que tienen como misión ese objetivo. Agradezco a los organizadores que me invitaron a participar y doy entonces inicio a esta exposición. La vamos a contextualizar en tres aspectos. Un primero que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la producción de frutas en el país. Un segundo componente que es el contexto internacional del mercado de frutas colombianas. Y para finalizar, cómo está la investigación en el sector frutícola nacional. Entonces, con esa agenda que les he planteado, vamos a iniciar con una afirmación que hace Montaño y Toro en el 2007, en donde mencionan que Colombia tiene cerca de 433 especies nativas de frutales comestibles. Esa cantidad de especies que están identificadas le confieren al país el título de que es el que tiene una mayor biodiversidad de especies de frutales por kilómetro cuadrado. Eso ya da una idea del potencial que tiene Colombia hacia poder incursionar tanto en el mercado nacional como internacional con las especies que habitualmente conocemos y con otras que falta todavía saber más de ellas, conocer sus potencialidades y poder introducirlas dentro del gusto de los consumidores. La ubicación de Colombia es excepcional. Con razón algunos decían que Colombia es la mejor esquina de América, pero también hacia el interior nuestra geografía, cómo es la distribución de nuestro territorio, se muestra que hay diferentes condiciones de oferta climática para poder establecer muchas especies de frutales que se adaptan a esas condiciones. Tenemos los valles interandinos, en donde se cuenta el Valle del Alto Magdalena, con un gran potencial y un desarrollo en frutas actualmente. El Valle del Cauca, igualmente, como lo mencionaba anteriormente el que me precedió en esta presentación. Pero también hay otra parte interesante hacia los llanos orientales y no perder de vista todo lo que puede hacerse en las cordilleras, en las pendientes de esas cordilleras, donde hay otras especies que también se adaptan a esas condiciones. O sea que tenemos una condición geográfica de posición con relación a poder tener acceso a dos mares, pero además tenemos una topografía y un relieve que hace que se puedan establecer muchas especies. De hecho, el balance que hace Asofrucol en su
documento Balance del sector hortifrutícola recientemente publicado. Menciona que actualmente se cuentan entre especies de cítricos, mango, aguacate, coco, pasifloras, mora, piña, guayaba y fresa. Suman 361.160 hectáreas, más otras especies que no están todavía haciendo parte de este inventario, por lo que nos lleva a concluir que esta área es mucho mayor. O sea que todavía faltan cifras por incorporar a esta suma que les estoy mostrando, pero también falta incorporar más regiones que podrían ser potencialmente utilizables para el establecimiento de cultivos de frutales, tanto perennes como de mediana periodo vegetativo o de un periodo vegetativo más corto. Hay que incluir además, quizás dentro de esa cantidad de especies que nos mencionan en esa diversidad frutícola de Colombia, otras que no nos son tan conocidas, tan cercanas, pero que hacen parte de una gran diversidad de frutales que se encuentran en la región amazónica. Menciono aquí algunas de ellas, no son las únicas, la lista es mucho más amplia. Algunas de ellas las conocemos, se nos es familiar, como es el caso del carambolo, como es la arazá, pero muy pocos conocemos de lo que es la cocona o el chilacuán o la jagua, de manera que para algunos de pronto estas son palabras que empiezan a ser parte de su acervo del idioma. Pero esto es para mencionar que no nos debemos centrar únicamente en las especies tradicionalmente conocidas, en donde ya hay áreas importantes, sino que en nuestra zona amazónica también hay allí un reservorio de especies de frutales que pueden tener muchas ventajas favorables para el consumidor y que aún desconocemos. Dentro de estas especies más familiares, más conocidas, generalmente se habla de que hay 48 especies que se explotan comercialmente. Entre perennes mayores, o sea, árboles que duran mucho más tiempo, cultivos transitorios, o sea, que son de un periodo vegetativo más corto, o perennes menores. Entonces, aquí menciono muestro algunas de esas especies, como es el mango, como es el lulo, como es el marañón, y eso entonces suma 48 especies. Esas 48 especies están aquí desagregadas, en donde en las perennes mayores están los cítricos, está el aguacate, está la guayaba, la mandarina, anonáceas como la guanábana, el coco, y las perennes menores están chirimoya, guayaba, manzana, zapote, higo, mangostino. Esto hace también relación a la cantidad de área que está dedicada a cada una de estas especies. Algunas son áreas muy pequeñas. Y también tenemos transitorios, o sea que son cultivos que su periodo vegetativo es corto, como la piña, la papaya, el tomate de árbol, la sandía, la mora, pasifloras y otras especies que están allí mencionadas. Entonces, si sumamos estos nombres que estamos mencionando acá, nos van a dar 48 especies, que son las que se plantan con mayor frecuencia y con mayor área en el territorio colombiano. Vamos a revisar un poco lo que es la fruticultura en el mundo. En el mundo, el consumo de frutas se centra especialmente en mango, piña, papaya y aguacate. Y se ha observado cómo en la última década ha habido un incremento en la producción, de tal manera que se pasó de 69 millones de toneladas a 92 millones en el 2017, teniendo como año base el 2008. O
sea que ha habido un incremento que representa un aumento en el 3.6% en el consumo. Eso implica entonces que también debe haber un área mayor en producción para poder atender esa demanda. Cuando hablamos de las frutas tropicales, que son las que son de nuestro interés, el origen de donde se cultivan principalmente es en Asia, en América Latina y en África, destacándose especialmente Asia por el aporte con sus especies, que incluso son mucho más de las que hemos mencionado acá, y que se muestran, que se comercializan a nivel del mercado mundial. Este círculo que ustedes ven aquí a la derecha hace referencia a cuál fue el volumen de exportación en el 2019, donde el mayor volumen de exportación correspondió a piñas, le siguen el aguacate, posteriormente están mangos, mangostinos y guayabas, y en menor proporción papayas. Entonces esto nos muestra ese panorama de lo que es la fruticultura en el mundo. Se desagrega esa información. Entonces, de acuerdo a un especialista que es de apellido estatista que hace servicios a la FAO, ha elaborado este tipo de gráfica en el que muestra justamente cómo es la cantidad de frutas en millones de toneladas para cada una de las especies. Observen que el banano es el que lidera esa competencia, seguida de la sandía, después están las manzanas, las naranjas, y así sucesivamente va reduciéndose. Para continuar con esta gráfica, en esta siguiente lámina, en donde podemos observar también la participación de cítricos como los pomelos, como las fresas, como el aguacate, el kiwi, las cerezas, los higos y otro tipo de berries. De tal manera que esta es una buena referencia para saber cómo es la producción mundial de frutas, cuáles son las especies que generan cifras para aparecer en este tipo de estadísticas, y seguramente el estudio nos podría remitir hacia de qué países es que proceden estas especies. Cuando ya llegamos a Colombia, entonces hay que mirar esta gráfica que ha elaborado a partir de un estudio que se hizo liderado por el Ministerio de Salud, en donde nos indica cuáles son las principales frutas consumidas en Colombia. Lo lidera el limón, luego sigue el banano, el mango, y así sucesivamente hasta llegar a la mandarina, pasando por la mora, por la piña, por el aguacate. Y observen entonces, aquí hay un llamado de atención sobre aquellas especies que están marcadas con asterisco. Esas que están allí mencionadas hacen parte de las 10 especies de frutas más consumidas. O sea, que es el mango, que es la naranja, que es el aguacate, la papaya, la manzana y la mandarina. Entonces, el porcentaje de personas que consumen estas especies es lo que nos está indicando que varía entre el 4% y el 18%. El 18% de la población consume fundamentalmente limón, mientras que el 4% consume mandarinas. Hay que tener en cuenta también que Colombia, las evaluaciones que se han hecho sobre el consumo de fruta establecen que están alrededor de 4.3 kilogramos por persona, que es una cifra aún por debajo de los estándares que establece la FAO, pero que está por encima del promedio mundial, que es de 3.6 kilogramos por persona. Pero fíjense que aquí tenemos un vecino cercano que nos supera de lejos en cuanto al consumo de fruta, porque nos menciona que son 31 kilogramos por persona que se ha registrado en el Ecuador. O sea que nos falta todavía incorporar más en la dieta diaria las frutas para que esos kilogramos que consume una persona puedan irse acercando
a valores mucho más altos, que por supuesto esto tiene unas ventajas importantes desde el punto de vista de la salud y el bienestar. ¿Cuáles son las frutas que más se consumen por región? Entonces depende de la región. Entonces, si hablamos de la región Caribe, especialmente mango, papaya, cítricos. Si hablamos de la región Pacífica, cítricos, aguacate, piña, coco. En la zona centro, aguacate, piña y cítricos. En los Santanderes, piña y cítricos. En la zona cafetera, cítricos, aguacate y tomate de árbol. En la Orinoquía, piña, cítricos, sandía y maracuyá. Y en la Amazonía, chontaduro, piña y lulo amazónico. Entonces, fíjense que es una diversidad de especies que se especializan por regiones como las de mayor demanda y que por lo tanto pues se debe haber la suficiente oferta para satisfacer esas exigencias regionales. Vamos a ver algunas características de las más importantes especies que se cultivan en Colombia. Por ejemplo, el mango. El mango, las cifras más actualizadas, y más actualizadas me refiero al último balance que hizo Asofrucol sobre el sector hortifrutícola colombiano, nos menciona que hay 34.102 hectáreas de mango establecidas, con un rendimiento promedio de 12 toneladas y una producción por tonelada que pues habría que ajustarlo a esta cifra reciente que nos está ofreciendo Asofrucol. Entonces, si se observa también lo que ha pasado de año a año, se puede apreciar cómo el área ha ido incrementándose y es una tendencia que se mantiene. Eso en cuanto al mango. Si vemos ahora en cítricos, el área plantada está alrededor de 105.724 hectáreas. O sea que en el momento en que se hizo el último reporte de 97.007, aún faltaban por mencionar otras que no estaban todavía inventariadas. Una producción alrededor de 1.257.000 toneladas y un rendimiento promedio de 15 toneladas que, si bien es aceptable, todavía está por debajo de lo posible en cítricos. Si nos referimos al aguacate, en general todas las razas de aguacate, o sea, las antillanas, los híbridos de antillano por guatemalteco, en total se tiene un registro de 93.045 toneladas, con un rendimiento promedio de 10 toneladas por hectárea. Eso es cifras para toda la especie, que incluye aguacate Hass, que incluyen los aguacates tipo papelillo, los aguacates que se cultivan o que crecen en manera silvestre, digamos, en los Montes de María, en Bolívar. Pero si nos referimos al aguacate Hass en particular, estamos mencionando que de esas cantidades que se mostraban anteriormente, 23.815 toneladas corresponden a este cultivar, y que es una cifra que está permanentemente en incremento dada la demanda que tiene esta fruta en el mercado mundial. Si nos referimos ahora al grupo de las pasifloras, donde está el maracuyá, donde está la gulupa, entonces allí hay un área de aproximadamente 19.853 toneladas y un rendimiento de 13 toneladas por hectárea, que ha estado fluctuando a lo largo de los años. Inicialmente en el 2017 fue cuando se obtuvo el mayor registro, bajó en el 2018, repuntó en el 2019 y volvió a bajar en el 2020. Esto se puede explicar desde el punto de vista sanitario, como algunos problemas que afectan a estas especies, especialmente a la granadilla, ha influido para que se reduzca el área. En esto de pasifloras, afortunadamente un estudiante de doctorado de la sede de Palmira está adelantando su tesis justamente evaluando portainjertos para tratar de encontrar algunos tolerantes a esta limitante para la producción. Si hablamos de la guayaba, entonces hay que diferenciar entre la guayaba común y la guayaba pera, en donde las cifras de área plantada son
muy parecidas, 9.637 y 9.099 respectivamente. Pero sí hay una diferencia en cuanto a la producción el volumen de producción, pero en cambio el rendimiento por hectárea es similar. Aquí entonces tienen en cuenta algunos materiales que ha desarrollado Agrosavia y otros materiales que ya preexistentes desde cuando el ICA desarrollaba la investigación en frutales. En cuanto a piña, en piña especialmente con la incorporación de la piña bromiel o MD2, entonces también ha tenido un incremento muy significativo en los últimos años. Si bien al 2019 se hablaba de 36.205 hectáreas, a cifras de finales del año pasado se mencionan 39.275 hectáreas, con un rendimiento que también ha ido aumentándose en la medida en que cada vez se incorpora más tecnología en la producción. Y es una especie que no solamente está generando resultados muy prometedores en el Valle del Cauca, sino que también ya hay cultivos importantes en Antioquia, especialmente en Urabá. Si hablamos de mora, en mora igualmente ha ido incrementándose la producción. No es un caso particular en Antioquia donde la producción por el contrario se ha reducido, pero a nivel nacional se ha incrementado. Entonces, y también se ha observado una tendencia hacia la mayor área sembrada en mora, de tal manera que actualmente se tiene un registro de casi 16.000 toneladas, perdón, de 16.000 hectáreas establecidas en mora en todo el país. Si nos referimos ahora a la fresa también ha ido incrementándose a lo largo del tiempo aunque el rendimiento se ha mantenido con cierta estabilidad, pero con tendencia a la baja, lográndose los mayores registros en el 2006, pero en el 2017 se redujo, en el 2018 bajó todavía más y es una cifra que sigue permanente. Es un cultivo que en algunas partes se hace bajo ambientes protegidos y en otros lugares a libre exposición. Entonces, eso es para hacer un breve recuento del peso que tienen estas especies dentro de la actividad frutícola en el país. De tal manera que si se puede cuantificar la producción de las frutas en Colombia, y de acuerdo a estudios hechos por Asofrucol y liderados por una de sus técnicas de apellido Riveros, sumando frutas y hortalizas, se ve cómo esta cifra ha ido aumentando y del 2018 al 2019, cuando se tienen los registros más recientes, ese incremento ha sido del 3% y ustedes pueden ver allí los valores en términos de billones de pesos constantes, hablando de pesos de referencia el 2015. Entonces estamos hablando de 7.740.534 billones de pesos. O sea que esto es una cifra alta, que es el valor de la producción de frutas en Colombia. Si hablamos sobre la producción, en la producción también esta escala que nos muestra acá nos indica cómo es la participación de cada una de las especies, destacándose los cítricos como la de mayor porcentaje de participación y cómo entonces cómo ha sido la tasa de crecimiento de esas especies, viendo que justamente la piña y el aguacate, coherente con las cifras que se veían anteriormente, ha tenido en los últimos años un crecimiento muy importante. De tal manera que tanto las frutas como las hortalizas participan en el 24% de la producción agrícola nacional, es decir, casi una cuarta parte de la producción agrícola nacional está representada fundamentalmente por frutales y en menos proporción por hortalizas. Entonces, esta es una cifra también que nos llama la atención sobre cómo es esa producción de frutas en Colombia.
¿Cómo está distribuida o cuál es la contribución que hacen los diferentes departamentos que más se destacan en la producción de frutas? Está liderado por Antioquia con un 11%, luego sigue Santander, está el Tolima, el Valle, el Meta, Cundinamarca con porcentajes de participación similares y Córdoba. Y después de estos están los otros departamentos con participaciones menores. Pero observen cómo un departamento como Antioquia lidera esa participación en la producción de frutas y hortalizas de muchas especies, establecidos en muchos pisos térmicos, y por eso es el que va a la cabeza. Por otra parte, el aspecto social es importante también tenerlo en cuenta y se analiza desde el punto de vista de los empleos que genera el sector frutícola en Colombia. De tal manera que también se ha visto un incremento del 2019 al 2020. Se pasó de 745.390 empleos directos a 365.516 empleos directos. Con una ventaja, el empleado que trabaja en frutales es una persona que se arraiga a su comarca, a su predio, le gusta desempeñarse manejando frutales. Pero colateralmente hay otra gran cantidad de personas que también su empleo está de manera indirecta ligado a la fruticultura y a la horticultura. Y a cifras del 2020 esto está alrededor de 1.772.273 empleos indirectos. Hay que tener en cuenta que el cultivo de frutales genera en promedio 0.64 empleos directos y 2.3 empleos directos. Cuando si tomamos estas cifras en referencia con otras especies, pues hay otras especies que están por debajo o incluso necesitan una mayor demanda de mano de obra, lo que también le genera al cultivo frutales ciertas ventajas desde ese punto de vista. Viene ahora cómo es la comercialización de las frutas en Colombia. En Colombia se maneja el sector frutícola en un modelo que los economistas llaman el reloj de arena, en donde hay una gran base de productores que son los que están aportando su trabajo a la generación de frutas, a la producción de frutas. Están los acopiadores y hay un subsistema que es en la parte central, que son los mayoristas, que son los que básicamente manejan los precios, que los ofrecen a los detallistas, y luego hay una gran base de consumidores. Entonces, por eso es que se habla de un reloj de arena. Tanto la parte inferior, que son los productores, es amplia, como la parte final, que es los consumidores, que es amplia, con un sector angosto que maneja el mercado, que son los mayoristas. ¿Cuál es la proyección del crecimiento de la fruticultura en Colombia? Se estima, o es lo deseable, que a 2030 se tenga 110.000 nuevas hectáreas en producción, y que como consecuencia de ello se puedan generar 133.000 nuevos empleos directos, y que se tenga disponibles para el mercado en fresco y también productos procesados que se deriven de ese mercado en fresco unas 637.000 toneladas. Entonces, de lo que actualmente, de acuerdo a las cifras del DANE, que estamos hablando de 441.267 toneladas, pasar a 637.000, pues es una meta bastante retadora, y que implica entonces que todas estas actividades que se están haciendo en procura de mejorar la tecnología, de enriquecer el conocimiento acerca de los frutales, pues van en pro de poder alcanzar esta meta e incluso superarla. ¿Cuál es la situación de la fruticultura en el mundo? A partir de las promociones que hace el Ministerio de Comercio Exterior, que hace ProColombia, que hacen organismos internacionales liderados por el gobierno holandés, que hace el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que hace Univan, y que también participa en ellas Asofrucol, que es la entidad que
agremia a todos los fruticultores y horticultores. Entonces, los frutales se han promocionado en diferentes escenarios en el mundo, de tal manera que allí se han creado expectativas de mercadeo que muchas de ellas han resultado afortunadas, y eso ha contribuido a que en los últimos años la cantidad de fruta que se exporta va incrementándose. Así las cosas, entonces hay que reconocer el trabajo de la diplomacia sanitaria que hace el ICA en búsqueda de que aquellos países de destino admitan las frutas colombianas porque están desde el punto de vista sanitario inocuas para las especies de esos lugares a donde van esas frutas. Entonces, acercamientos muy importantes que se hacen, por ejemplo, con APHIS en Estados Unidos o con el servicio de diagnóstico de Chile, o recientemente lo que ya está por consolidarse con el similar en Corea, con el sistema de cuarentena de plantas en Corea. Todo esto precisamente porque el ICA ha podido convencer a estos países de que las condiciones sanitarias con las que se producen las frutas en Colombia satisfacen sus requerimientos en la mayoría de los países muy rigurosos. Entonces, esto es para mencionar solo algunos ejemplos, pero la lista de países donde se ha podido lograr esos beneplácitos para que ingrese la fruta colombiana es mucho más larga, y hay en cola más países que sus delegaciones sanitarias no han podido venir a verificar las condiciones de producción debido a las restricciones que impone la pandemia actual. Entonces, en ese contexto se ha ido progresando. Y esta gráfica muestra dos tipos de colores, porque hay unas cifras en color negro que hace referencia a las del 2019 y las del 2020 con las cifras frescas, las cifras más recientes en algunas especies. Entonces, por ejemplo, en aguacate, a finales del 2020 se registraba una exportación de 83.550 toneladas, que eso representaba en millones de dólares, valores FOB, 160 millones aproximadamente. Pero también está el banano bocadillo, la granadilla, con datos del 2019, gulupa, limas ácidas, el mango, sobre todo a países diferentes a los Estados Unidos, porque allá todavía no se ha logrado el ingreso por restricciones sanitarias con la mosca de la fruta, cítricos, piña, pitaya, uchuva y arándano. Esta última especie está poco a poco consolidándose como una de las que más demanda tiene en el exterior. Entonces, estas son las principales frutas que salen de nuestros campos a los paladares de otros consumidores en el mundo. Entonces, si hablamos de aguacate, entonces una empresa no es la única, pero aquí traigo algunas de referencia para mencionar nombres. Artama es una de las firmas que más hace presencia en el mercado internacional de aguacate, especialmente a los Países Bajos, a muchos países de la Unión Europea, a los Estados Unidos, a China, a Japón y muy pronto a Corea del Sur. Entonces, esas exportaciones, como lo mencionamos aquí, han ido incrementándose y han ido superando lo logrado en el año pasado, y en la medida en que nuevos huertos entren a la producción, pues estas cifras van a aumentarse. Si hablamos de limas ácidas, entonces Frutales Las Lajas, que está ubicado en Zarzal, es una de las presas que exporta limas ácidas y también otro tipo de especies dentro del género de los cítricos, especialmente a las islas del Caribe, a Estados Unidos, a España y Puerto Rico. Si nos referimos a la piña, pues mencionamos Bengala, que es una empresa para muchos de ustedes conocida, y que su producción va dirigida especialmente a los Estados Unidos, a Chile,
Argentina, Asia, algunos países del norte de África, Japón y Arabia Saudita. Y si seguimos en esa lista, entonces tenemos ahora Pasifloras, donde hay una empresa ubicada en la sabana de Bogotá que se llama Ocate, en donde exporta este tipo de frutas a Alemania y a otros países de la Unión Europea que están aquí mencionados junto con Canadá. Avanzando en ese mismo sentido, entonces, por ejemplo, mango. Un productor importante de mango es Barahonda, que tiene varios establecimientos frutícolas en el país, uno ahí muy cerca a Palmira, y exporta este producto a Canadá y a Francia. Y últimamente, como les menciono, está incursionando con mucho éxito estos arándanos producidos por una empresa que se llama Elite Blue y van dirigidos a mercados norteamericanos, al Perú, a Holanda, Panamá y Ecuador. Entonces fíjense que el abanico de especies exportables es amplio y también los países que demandan esa producción es amplia. De tal manera que la gran mayoría de frutas, que suman el 93%, están dirigidas a Estados Unidos, a Holanda, a la Inglaterra, como los que más demandan las frutas colombianas, y le siguen el Ecuador, España, Puerto Rico, Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Curazao, las Islas de Guadalupe, Canadá y Portugal. Estos países que he mencionado reciben el 93% de las exportaciones colombianas. El 7% va a otras naciones. Entonces también hay que hablar desde la otra orilla. ¿Cuáles son las frutas que se importan? Entonces aquí tenemos una referencia al respecto. Se importan manzanas, se importan peras, se importan uvas frescas y uvas secas y pasas, se importan mangos y mangostinos frescos y secos y kiwis, siendo la manzana la especie con un mayor volumen de importación y por lo tanto también la que más millones de dólares implica poder traer al mercado nacional esa especie. Y dentro de las importaciones, las manzanas ocupa el 40% del valor global de frutas importadas. Pero hay otra cosa importante que también se debe considerar con las frutas, es el mercado de frutas deshidratadas, liofilizadas y horneadas, en donde Colombia también exporta ese tipo de productos. Especialmente a Estados Unidos, al Reino Unido, a España, a Canadá, a México, Francia, Panamá y Alemania. Y si ustedes ven la gráfica, también del 2019 al 2020, en la mayoría de los casos ha habido un incremento, salvo el mercado norteamericano que se ha reducido en un 2% la demanda, como también en México que ha bajado notablemente del 2019 a 2020 y lo mismo ha pasado con Panamá. Pero por el contrario, en países como Alemania, países como Canadá, países como el Reino Unido, ha habido un incremento en la demanda de frutas deshidratadas, liofilizadas y horneadas procedentes de Colombia. De tal manera que al 2020 esa exportación pues todavía es baja, pero suma y está alrededor de 59 millones de dólares en fruta exportable. Esta fotografía que muestro aquí a la izquierda corresponde precisamente a una iniciativa industrial de productores que están ubicados en el Casanare, en Yopal, y producen fruta deshidratada de diferentes especies. Aquí vemos empaques de banano, de piña y una mezcla de frutas deshidratadas muy bien presentadas que tienen todas las condiciones para poder ser admitidas en el mercado internacional. Entonces, ¿cuál es la proyección el año entrante que se tiene desde la mirada que se hace en Asofrucol frente a la exportación de frutas colombianas?
Entonces se estima que va a haber incremento en las exportaciones de aguacate, en las exportaciones de granadilla y de otras pasiflora como la lupa, las limas ácidas, el mango y el maracuyá. De tal manera que los valores en dólares en puerto de esas exportaciones pues también van a ser más altas que las que se registran para este año que está en desarrollo, donde el principal cliente es la Unión Europea, los países que hacen parte de ese conglomerado de naciones. Bien, entonces, ¿por qué es que se da ese incremento en el consumo de frutas? ¿Qué son los factores que hacen que la demanda esté creciendo? Hay varios factores, pero voy a mencionar aquí algunos. Ya en la introducción se hacía referencia al proceso de urbanización que está dándose en todos los países. Entonces, ese habitante urbano demanda frutas. Y no es solamente en los países desarrollados, es un fenómeno que también se ve en los países en desarrollo. Entonces están pidiendo más frutas y por lo tanto la demanda va en alza. A esto también contribuye que la educación de las personas se ha ido mejorando y entonces en la medida que más tienen acceso al conocimiento, pues se dan cuenta que el consumo de frutas es saludable para su estado de bienestar y por lo tanto eso también contribuye a la demanda. Pero además es todo lo que permite este boom, esta ola de la información, del uso de las redes sociales, de todo lo que hemos asistido en estas últimas décadas a ese cambio que ha habido en la forma de comunicarnos, pues eso también ha agilizado mucho las transacciones de frutas a nivel mundial. Pero por otra parte, y pongo aquí en interrogación en ingresos, porque pues sí, la gente que recibe más ingresos tiene la posibilidad de poder demandar más frutas, pero también en la medida que, sobre todo en estos países tropicales, donde se dan producción por temporadas, donde hay una sobreproducción en algunas veces, pues esos precios varían, suben, bajan de acuerdo a la oferta y por eso entonces ese precio es relativo. De forma que incluso personas de bajos ingresos pueden tener acceso a la fruta. ¿Qué otros aspectos importantes a tener en cuenta? Que dentro de la población consumidora de frutas, una buena parte son mujeres que ya están haciendo parte de la fuerza de trabajo, de la fuerza laboral, que reciben sus recursos, que se preocupan por su bienestar y que una de las maneras de contribuir a ese bienestar es el consumo de frutas. Por otra parte es el envejecimiento de la población. Entonces ya las personas en cuanto van ganando más años pues ya empiezan a preocuparse por aquellos productos vegetales que les aporten un mayor número de antioxidantes y muchas de esas fuentes de antioxidantes están en las frutas. Otro aspecto interesante que se ve en muchas regiones, que se ve por ejemplo en el Valle, se ve aquí en Antioquia, se ve en Cundinamarca, es las fincas de recreo, en donde en esas fincas de recreo se establecen árboles, digamos que no huertos, pero sí árboles para el consumo doméstico y pues esto también contribuye a incrementar esa demanda por las frutas. Pero por otra parte también es del lado de los consumidores su afán por promocionar el uso o el consumo de aquellas especies que no tengan mucho impacto sobre la ecología del medio. Y los frutales, especialmente los perennes, son muy acordes a esos requerimientos. Pero también cuáles son los aportes nutritivos que pueden dar esas especies, por ejemplo en vitaminas, caso de vitamina C, vitamina A, también como a través de procesos que ya se hacen a partir de la ingeniería de alimentos, esas frutas se pueden fortalecer aún, incluyéndole aditivos fortificados y que pues van a contribuir a la salud de los consumidores.
Pero otro aspecto importante en el cual los países de destino son muy exigentes es en aquello que se define como alimentos seguros, y los frutales deben estar dentro de ese grupo. Eso implica que se apliquen buenas prácticas de manejo, buenas prácticas agronómicas, que cumplan con esas normas tan precisas, tan exigentes del Global Gap y del Hazard, y también con los aspectos de seguridad que implica lo que se conoce como VAX, desde el punto de vista de contaminación de los productos de exportación con sustancias prohibidas. Otro punto que ayuda a que se incremente el consumo de frutas es que pues cada vez más se exige y el productor se esfuerza por entregar productos de alta calidad, de una excelente presentación en su condición fresca, y que ese esfuerzo que se hace para que se presenten en formas muy llamativas, pues implica un valor agregado, que es todo lo que se hace en la post cosecha, no para mejorar la calidad, porque la calidad se ha logrado es en el campo, en el huerto, pero sí para mantener esa calidad y hacer más atractivo ese producto para el consumidor y que tenga una vida en post cosecha mucho más prolongada. Otro aspecto es también que dada el ajetreo de la vida que nos toca ahora, en donde todo es a la carrera, pues el poder disponer de frutas para poder elaborar platos fáciles de confeccionar, que sean rápidos de consumir, pues justamente las frutas son los ingredientes de esos platos. También el gusto sensorial, en donde va a ser atractivo una fruta porque sabe de determinada manera, porque emite unos aromas, unos volátiles atractivos, porque tiene una textura que permite un mejor tratamiento en post cosecha. Y otro es el mercado étnico, sobre todo en estos países de destino, donde hay algunas comunidades que por sus ancestros demandan cierto tipo de frutas, y muchas de esas comunidades son de origen tropical y entonces demandan frutas de procedencia tropical. Entonces esto ayuda mucho al consumo de las frutas. Profesor José Regulo, qué pena interrumpirlo. Algunos de los participantes nos manifiestan que si es posible que hable un poco más fuerte, o si es posible acercar un poco al micrófono. Muy Algunos bien. lo escuchamos bien, pero otros manifiestan que se escucha un poco lejos. Qué pena, gracias. Bien, pero esto que estoy mencionando, que es como muy halagüeño, muy estimulante para la producción de frutas, también va a la par limitantes que se presentan para la producción. Y en Colombia se pueden identificar situaciones muy específicas, desde el punto de vista general, tecnológico o de certificación. Entonces, cuando hablamos de aspectos generales, nos referimos a la zonificación. O lo deseable es que una especie se establezca en los sitios donde la oferta ambiental sea la mejor para esa especie, que se satisfagan plenamente esos requerimientos. Otro aspecto importante a considerar, y esto lo deseable sería que se pudiera manejar desde el punto de vista agronómico, es la estacionalidad en la producción, para que no se coincida con una abundante producción que influya en forma negativa en los precios, y entonces al productor, al fruticultor, no le resulte desde el punto de vista económico poder salir al mercado con un producto en particular. La otra es la dispersión. Como no hay zonificación, entonces tenemos cítricos en todas partes, tenemos mangos en todas partes, tenemos pasifloras en muchos lugares. Solamente ha habido una cierta vocación zonal que identifica a dos regiones en particular en Colombia, que es el banano, en donde hay una región muy sobresaliente que es Urabá en Antioquia, y lo que es la zona bananera, Magdalena y Guajira. Entonces esos son aspectos generales que afectan a todas las especies, que se convierten en un limitante.
Pero hay otros aspectos que son tecnológicos y que precisamente este tipo de capacitaciones pueden ayudar a que esto poco a poco se vaya resolviendo. Es la baja generación de conocimientos. Los logros de investigación, los productos de investigación hechos en nuestro medio para resolver los limitantes en la producción que se presentan en nuestro medio son todavía bajos, son pobres. Y entonces pues no se tienen los protocolos para poder resolver esas limitaciones que se presentan para la producción. Por lo tanto, esto hace que, con excepciones, la tecnología que se emplea para la producción de frutas no sea la suficiente. En algunos es muy rudimentaria o no la hay. Entonces también eso influye para la producción. Otro aspecto es la disponibilidad de material vegetal, de diferentes especies, que junto con lo que viene a continuación, que es la certificación, que sean materiales de excelente calidad, libres de problemas sanitarios, que también estén plenamente identificados de tal manera que la inversión que se haga en alguna especie para establecer un huerto, y que es una inversión que es a largo plazo, no es un cultivo semestral en donde si se cometen algunas fallas se podrían corregir en la cosecha siguiente. En frutales perennes esto no es posible, de tal manera que estamos hablando de huertos de 20, 30, 40 años. Entonces la selección, la disponibilidad de germoplasma es muy importante para empezar bien desde el inicio. Esto implica también avances en mejoramiento genético, el mejoramiento orientado a la selección de materiales, ya sea de origen clonal o a la generación de nuevos materiales a partir de procedimientos de cruzamiento entre parentales, o también ya utilizando las técnicas modernas que ofrece la biotecnología. Entonces también cuando hablamos de esa certificación ya me les refería a los aspectos sanitarios y de contaminación que van ligados a la producción de frutales, y que también los países de destino son muy exigentes en ello, y por eso hay unos procedimientos muy rigurosos para establecer residuos de pesticidas que estén sobre los frutos, sobre la piel de los frutos, de tal forma que si esos residuos superan los límites de referencia que esas autoridades sanitarias tienen, esos productos son rechazados. Entonces hay que avanzar en aspectos que impliquen otras estrategias de control menos agresivas con el ambiente, y también que generen menos residualidad. O sea, avanzar hacia lo que se considera como una fruticultura limpia. Pero otro aspecto importante dentro de este componente es el manejo en la poscosecha. Se pueden lograr muy buenos rendimientos, como lo veíamos en las tablas que presentamos, rendimientos que se equiparan a los obtenidos en países más avanzados en la producción de frutas, pero esos esfuerzos por lograr una muy buena calidad se pierden en el manejo post cosecha, porque no se hace un adecuado acondicionamiento de esos productos, o se hace de una manera muy, muy artesanal, de tal forma que el producto va a tener una vida en post cosecha efímera. Y por supuesto también la disponibilidad de profesionales que conozcan de frutales es limitada. Pues esto siempre se ha venido insistiendo, y pues afortunadamente cada día hay más técnicos que se interesan por los frutales, que se capacitan más en este aspecto, y ya hay ingenieros dedicados justamente a la conducción técnica de establecimientos frutícolas. Pero desde el punto de vista socioeconómico también hay limitantes para la producción. Una es que este tipo de producción de frutas son especies a largo plazo que inician su producción también en forma tardía. Ese retorno de capital es tarde, hablamos de 3 años, 4 años, y que pues se necesita un músculo económico fuerte para poder sostener una plantación en donde inicialmente solamente hay erogación de recursos y no hay ningún ingreso. Entonces,
para poder abordar un cultivo de frutales en alguien que no tenga ese suficiente respaldo económico, pues tiene que remitirse al crédito. Y en el crédito hay limitantes porque las entidades bancarias no asimilan el hecho de que los frutales perennes especialmente son su recuperación de esas inversiones a largo plazo, y por lo tanto esto debería ser tratado con unas tasas de interés diferentes a lo que serían las de una tasa de interés para otras actividades comerciales. Otro aspecto importante es la competencia internacional. Colombia no es el único productor de mangos, ni de cítricos, ni de papayas, sino que también hay otros países vecinos, y en eso nos están pisando los talones Perú y Ecuador, que son competencia en los mismos mercados donde llegan nuestras frutas, de tal forma que hay que hacer una muy buena actividad de inteligencia de mercados para poder posicionar la fruta nacional en el mercado internacional. Eso a nivel de América Latina, pero también hay otros países de otras regiones del mundo que tienen climas muy similares a los nuestros, que también resultan en el mercado internacional con su producto, y hay que competir con ellos. Otro aspecto es la infraestructura, que por todos es conocido, las limitantes que tenemos acá en vías, en facilidades portuarias, de tal forma facilidades de acceso a la energía, y esto hace que seamos menos competitivos. Hay que bregar más para poder producir frutales. Otro aspecto es lo esquivos que son los fruticultores a asociarse. A diferencia de ejemplos que tenemos como los cultivadores de café, o los cultivadores de arroz, o los cultivadores de cacao, y así como hay otras asociaciones, en frutales ha sido un esfuerzo muy difícil para poder lograr esa asociatividad. Asofrucol ha ido poco a poco ayudando a esa asociatividad, asumiendo esa representación del sector frutícola y hortícola en el país, pero todavía falta mucho. Otro aspecto es el enfoque empresarial, en donde hay algunas empresas, algunas de ellas mencionadas cuando mostré sus sellos que las identifican, donde ya se manejan como una empresa como tal. Pero la gran mayoría de productores de frutales no manejan sus huertos como empresa. Entonces, eso también hace difícil poder tener una visión clara de cuáles son los costos de producción, cuáles son realmente los rendimientos económicos que se derivan de la producción de frutales. Y algo en que con el apoyo del Ministerio de Agricultura se ha ido mejorando es el desarrollo de cadenas. Y ya hay varias cadenas establecidas y otras que están en la fase de construcción. Entonces ya se tiene la cadena de los cítricos, la cadena de las pasifloras, la cadena del mango y así otras especies. Pero bueno, esto que puede ser como algo desalentador, también hay que verlo en sentido positivo de esas oportunidades que se puedan presentar. Entonces, en esas nuevas oportunidades es donde, por ejemplo, aprovechar esa gran diversidad de frutas que no se conocen, poder saber los detalles de su comportamiento, de su aporte nutricional, de cuáles serían las ventajas que se derivan de su consumo para poder introducirlas en el mercado. Pero también encontrar usos diferentes al mero consumo en fresco, sino qué más se puede hacer con esos frutos, como por ejemplo ser materia prima de algunas fuentes farmacéuticas, capitalizar en algunos de ellos su gran riqueza en antioxidantes, que conduzca a la generación de nuevos productos a partir de frutales. Entonces esas son oportunidades que habría que estar pendiente de poder resolverlas, de poder alcanzarlas. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de mejoramiento y ver cómo es que a través de la investigación se han ido entregando a los productores de frutas nuevos materiales de diferentes especies, pues hay que mencionar el aporte inicial que hizo el ICA, liderados en su momento por el doctor Danilo Ríos, como jefe del programa de frutales del ICA,
y hoy gerente de una empresa productora de material de frutales, material vegetativo, en donde muchas selecciones clonales que se hicieron en entonces correspondieron a especies de frutales de diferentes que algunas de ellas todavía se explotan desde el punto de vista comercial. Entonces, en naranjas, por ejemplo, la Valle Washington, la Palmira Ruby, la Salerma. Igualmente se hicieron selecciones en mandarinas, se hicieron selecciones en mango, se hicieron selecciones en guayaba. La Universidad Nacional en la sede de Medellín también desarrolló material en papaya. En Zapote, ya a través de la empresa que gerencia el doctor Danilo Ríos Profrutales, ha contribuido, él ha seguido con sus esfuerzos de mejoramiento y ha podido clonar materiales sobresalientes de guanábana y de zapote y de chirimoya, de manera que esa es, digamos, la oferta reciente, pero la más inmediata es lo que se ha hecho en Corpo Ica, hoy Agrosavia, en la entrega de materiales de guayaba, de lulo, de uva y de marañón. Entonces, esto corresponde o le sale al paso a esa demanda, a esa expectativa que se tiene de tener más materiales, de tener más dentro de una especie, un portafolio más amplio de cultivares que puedan establecerse en frutales, en huertos. Entonces, esa investigación en frutales ha tenido el respaldo financiero de MinCiencias, del Ministerio de Agricultura, del Sistema General de Regalías, como es lo que ustedes están ahorita aprovechando, de Asofrucol, como la institución que maneja el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, que es la cuota que se debe depositar en Asofrucol para hacer fomento del desarrollo de la fruticultura y la horticultura, y que dentro de ese fomento está el apoyo a proyectos de investigación. Por ejemplo, en el año 2020, Asofrucol destinó para esas necesidades cerca de 23.9 mil millones de pesos para apoyo al fomento de las frutas y de las hortalizas. Y pues dentro de ese fomento está el apoyo a proyectos de investigación. También está el ICA como participante en otro tipo de actividades que van orientadas a fortalecer la presencia de Colombia en el exterior, y es lo que se llama la diplomacia fitosanitaria. Entonces eso necesita recursos para que los agricultores mejoren sus prácticas agrícolas, sus prácticas de manejo agronómico, para que los agricultores incorporen las exigencias fitosanitarias de los países de destino, y entonces esto implica la participación de técnicos que son financiados por el ICA. Pero dentro de los ejecutores, y los que han utilizado esos recursos, entonces se cuenta especialmente Agrosavia, que es el que tiene a cargo la mayor cantidad de proyectos de investigación en frutales, la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica de Pereira. Por ejemplo, la Nacional junto con Agrosavia avanza en proyectos de investigación relacionados con portainjertos en aguacate, la Universidad Tecnológica de Pereira en la selección mediante técnicas biotecnológicas, la identificación de genotipos de mora. La Universidad de Magdalena, recientemente un profesor de la Universidad de Magdalena, su tesis de doctorado fue enfocada justamente a la identificación del comportamiento, a la caracterización del comportamiento de cepas de antragnosis, que es uno de los mayores limitantes en mango. También el apoyo que ha hecho el CIAT o la Universidad Jorge Tadeo Lozano o la Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para mencionar algunos ejecutores. No son los únicos, pero estos son los más destacados. Entonces, habíamos hablado de las cadenas. Cuando hablamos de las cadenas, entonces esta gráfica nos muestra cuántos proyectos de investigación hacen parte de cada una de las cadenas productivas. Entonces, la que lidera ese número de proyectos de investigación es la cadena de la mora.
pero también le siguen de cerca la de arándanos, la de cítricos, la de pasifloras, la de pitaya y en menor medida la cadena que agrupa los que cultivan coco. Pero entonces esta información que está disponible para ustedes en la página de Agrosavia, entrando a Siembra, que eso es una base de datos que la elabora el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, podrán darse cuenta de cuáles son las especies que están siendo favorecidas en más medida con el número de proyectos de investigación. Pero por otra parte, entonces, ¿en qué se hace énfasis en esos proyectos de investigación? ¿Cuál es en dónde se busca más la generación de conocimiento propio? Entonces, fíjense que el mayor esfuerzo está dedicado al mejoramiento genético, donde hay 49 proyectos que hacen referencia a esas iniciativas de investigación en busca de materiales sobresalientes. Le siguen la parte fitosanitaria y contempla otros aspectos como es el sistema de información geográfica, el componente fisiológico, el manejo de los suelos y también algo muy importante, la transferencia de tecnología. Es decir, poder llegar con esos conocimientos a los productores para que los puedan utilizar. También lo podemos entonces destacar algunos aspectos. Por ejemplo, en cítricos, uno de los esfuerzos importantes es seguir buscando alternativas de manejo al HLB, que afecta especialmente los cultivos de Lima hacia Tahití, a antragnosis en mango, a la selección de genotipos de mora, a la evaluación de portainjertos en aguacate, como para hacer una referencia a estas especies que, como le digo, pues no son las únicas, hay más, sino que pues quisiera ilustrar la presentación haciendo énfasis en este tipo de especies. Pero también hay que ver cómo es que está distribuida la investigación de frutales en Colombia, en donde la mayor cantidad de proyectos están en Cundinamarca. El Valle del Cauca está en tercer lugar y comparte ese tercer lugar en número con Antioquia, pero le siguen después Boyacá y en menos medida está Santander. Esto es también un indicador de que pues en alguna medida la investigación no está tan centralizada, está distribuida en varios departamentos con diversidad en el número de proyectos, pero se muestra esa participación entre las diferentes regiones del país. Por otra parte también, ¿cuál es la participación de esas entidades vinculadas a la investigación en frutales? Esto es coherente entonces con el número de proyectos que cada una de esas entidades maneja, de esas organizaciones. Entonces, por ejemplo, Agrosavia de lejos es la que tiene más proyectos, con 141. Luego le sigue la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Tecnológica de Pereira, es donde se ha hecho toda la caracterización molecular de genotipos de mora, la Universidad de Pamplona, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Instituto Amazónico, el SINCHI, la Universidad Francisco José de Caldas, la Universidad Militar Nueva Granada, la Casa Luque y el CIAT. Entonces vea que es un grupo son varias organizaciones con diferente fortaleza, con diferente respaldo en profesionales, en investigadores, con diferentes niveles de formación, con diferente infraestructura, con diferentes ayudas instrumentales que están participando en los proyectos de investigación. Por otra parte también es que, bueno, esta se me repite. ¿Cuál es entonces el papel de la fruticultura? ¿Por qué es que tanto insistimos en la fruticultura? Porque es una alternativa de inversión que requiere en muchos casos vincular capitales importantes. Y desde ese punto de vista sería una alternativa de desarrollo para incorporar nuevas áreas a una actividad agrícola que es muy amigable con el ambiente.
Y entonces, a través de esa filosofía de alternativa de desarrollo, poder también hacer el tránsito de áreas que actualmente están dedicadas a otro tipo de cultivos que pueden ser mucho más agresivos para el ambiente y cambiarles de vocación, o no solamente cultivos, sino de otro destino, por ejemplo la ganadería, cambiarle esa vocación y reconvertir esas áreas y vincularlas a la fruticultura. Es una alternativa también para generar empleo. Ya habíamos dicho que la fruticultura utiliza mucha mano de obra y detrás de esa producción entonces promover el desarrollo de la industria, es decir, buscando valor agregado a esa materia prima, de tal manera que se fortalezca la exportación de esos productos elaborados y que tenga eso incidencia en la generación de divisas. Por supuesto, entonces la fruticultura contribuiría a mejorar la calidad de vida y dado que la gran mayoría de frutales también son saludables para el consumidor, eso iría a contribuir a la seguridad alimentaria. Y por otro lado, dada la cantidad de especies de frutales que hay en nuestro medio, pues es aprovechar esa biodiversidad para poder utilizarla en beneficio de la economía nacional y por otro lado, especialmente lo que son cultivos permanentes, contribuir a la sostenibilidad del ambiente, dado que pues son plantaciones que son menos agresivas desde el punto de vista de conservación del suelo y de esa manera hacen que los predios sean mucho más sostenibles. Entonces, en conclusión, después de que hemos hecho este tránsito, iniciando desde una contextualización general, pasando por cómo es la situación en el mundo, luego cómo es la situación en Colombia, qué especies son las que lideran la producción, cuál es el aporte social que se hace de esa fruticultura, cómo es la presencia nuestra en el mercado internacional, cuáles son los esfuerzos que se hacen en la investigación. Entonces llegamos a estas conclusiones. Los frutales se han incrementado en su rendimiento de manera notable. Las cifras que se comparan a hoy en producción por hectárea a cuando la fruticultura se desarrollaba en los solares de las casas, pues las diferencias son notables, son abismales. Entonces ya no es tanto hablar de la fruticultura como una opción agrícola promisoria, sino que ya es una cuestión, es una posibilidad real de generación de riqueza, de generación de capital. Lo otro es también poder ufanarnos de esas condiciones que ofrece nuestro ambiente, la situación tropical, la oferta ecológica que hay en el país, la gran biodiversidad de especies de frutas que permitirían una mayor competitividad en el nivel internacional. Aunque los mangos, los cítricos y el aguacate es cada vez más dominante, pues hay también que explorar otras especies diferentes a las que tradicionalmente conocemos, no sin desconocer que estas especies pues son fuente de empleo de manera notable, de empleo de todos los niveles, de profesionales muy destacados, de ingenieros de asistencia técnica de campo, de personas encargadas de los procesos de agroindustria, en el proceso de manejo en post cosecha. Entonces es necesario seguir incrementando esa posibilidad de generación de empleo. Otra conclusión es que aprovechar el comportamiento de esos frutales para poderlos establecer en zonas muy frágiles, de tal manera que se pueda garantizar su sostenibilidad y puedan ser entonces una alternativa para la conservación del ambiente. El desarrollo de las frutas, el desarrollo de la actividad frutícola también estimula la agroindustria y por lo tanto entonces esto va a ampliar el portafolio de productos que se ofrezcan a los países que demandan estas frutas tropicales en diferentes presentaciones. Y además que ese incremento en cifras que se ve en el mercado internacional, pues que también corresponda a un incremento en la demanda interna, o sea, que haya un mayor consumo interno, que haya un estímulo a esa generación de
de consumidores del gusto por utilizar las frutas. ¿Por qué? Porque es que las frutas ya son parte de la dieta. Ya hay campañas muy agresivas por parte de entidades no gubernamentales que hablan de las famosas 7 al día entre hortalizas y frutales como la mejor forma para poder garantizar un buen estado de salud. Entonces, eso es parte de ese incentivo a incorporar las frutas en la dieta y por lo tanto esto va a contribuir a aumentar el consumo. Entonces, con esto les agradezco su atención. Espero haber podido tener la capacidad de consolidar a partir de muchas fuentes esta información que les he podido compartir, que permite entonces tener una idea que corresponda con el título del tema que me pidieron que desarrollara, que es justamente hacer una fotografía lo más actualizada de la fruticultura en Colombia, cómo son sus perspectivas y cómo es que esto está apoyado desde el punto de vista de la investigación, y que esa investigación pues es desarrollada por científicos colombianos con recursos colombianos, y que pues espera de ello los mejores resultados para que se incentive el desarrollo de la fruticultura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Régulo. Muy oportuna su ponencia. Hay algunas preguntas que desean hacerle los participantes, entonces vamos a iniciar con 2 preguntas que hagan los participantes. Entonces vamos a proceder con levantar la mano, por favor, para evitar que muchas personas activen sus micrófonos a la vez, y posteriormente con unas preguntas que se le han desarrollado en el chat para finalizar la sesión. Entonces, por favor, las primeras personas que levanten la mano. La Fundación FEPEX, Fernando Correa, tiene la palabra. Fernando Correa, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Sí, Fernando Correa, ¿cómo les va? Gracias. Quería hacer una pregunta, profesor. Cuando usted hablaba de esa cartografía de la fruticultura en Colombia, me causó de pronto interés saber por qué ahí no está la zona del Cauca, ¿sí? Pues tenía en mis datos de que hacia esa zona es muy productiva, muy campesina, se producen muchas otras cosas, pero en cuestión de frutas hay unos grandes cultivos allá. Esa es una pregunta. Y el otro, cuando hablaba de la visión, de pronto a futuro, de que otros espacios que hoy se utilizan en otro tipo de cultivos, pues sacar un mejor beneficio mirando hacia la fruticultura. Ahí me cabe también un tema que tiene que ver con los monocultivos de nuestra zona del valle, que es la caña de azúcar. Pues también son campos muy amplios, y con nuestra condición climática de esa zona, pues también podría ser una buena apuesta hacia un futuro frutícola aquí en nuestra región. Sí, en relación al Cauca, y especialmente refiriéndose a lo que es el Patía, allí hay una zona con una oferta ambiental que es extraordinaria para el desarrollo de muchas especies netamente tropicales, que por todos los problemas que se tienen allá sociales, creo que eso ha influido mucho para que esa zona se destaque, se sobresalga y empiece a aparecer en las estadísticas que se elaboran sobre los nichos de producción de frutas en el país. Pero es cierto, es una zona muy promisoria, que ojalá algún día podría incorporarse a la producción, y sería un aporte enorme con una ventaja que podría capitalizarse. Es la cercanía a un puerto de embarque, que podría ser en su momento Buenaventura o de pronto Tumaco, ¿no? Y lo otro, en cuanto a lo que menciona en el Valle del Cauca, pues fíjese que algunas empresas productoras de caña ya han visto esa posibilidad y han dedicado parte de sus áreas a producir, por ejemplo, piña. Bengala es una empresa de uno de esos grupos productores de caña
que le han metido todo el capital necesario, no han ahorrado esfuerzos en vincular técnicos conocedores del manejo de la especie y ya hoy son unos productores de piña reconocidos a nivel nacional e internacional. Entonces sí se está avanzando en eso. También el caso de Barahonda, es una otra empresa que si bien sus mayores inversiones en frutales están en Antioquia, posee allá en el Valle del Cauca áreas que podrían ser atractivas para la producción de caña, pero que ellos han sido realmente a entrar en ese negocio y siguen tercamente con las frutas y han tenido éxito sobre todo con la exportación de mango. Hay un participante que tiene como nombre Equipo PC. Tiene la mano levantada. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Díaz. Más que una pregunta es un aporte. Pues he trabajado en el sector más de 12 años. Soy administrador financiero y siempre he visto una crítica en el sentido de que solamente en el sector nos enfocamos, que es muy importante la investigación en la parte técnica, pero no tenemos información en la parte financiera. Si es preciso desarrollar los proyectos y las investigaciones en la parte técnica, eso tiene que ir aunado a la viabilidad de proyectos porque estamos hablando de negocios. Estamos fallando enormemente en eso y en la calidad de la viabilización. Porque no, si un empresario quiere invertir en el sector, no se va a quedar simplemente con la parte técnica, sino que tiene que revisar los tipos de inversiones que va para ese proyecto, los indicadores financieros que nos permiten la viabilidad. Muchas veces nos quedamos en el análisis de utilidad y rentabilidad y muchas veces eso no nos permite identificar si el proyecto es viable. Solamente nos quedamos en esos indicadores y no identificamos otros indicadores que son mucho más sensibles en la viabilidad de proyectos. Para mí eso ha sido una crítica y que he venido yo inclusive trabajando para que haya una buena práctica en el análisis de viabilidad de proyectos, porque no lo hacemos debidamente. En Italia, en los años de 1980, ya se viene trabajando, siempre se ha venido trabajando sobre el concepto de umbral económico, y acá no lo hacemos. Por eso es que tenemos una falencia y vemos al sector, y disculpen la palabra, de pronto no, pero algo informal en ese sentido. No algo más serio de lo que debe ser, aunque hay gente que las cosas las está haciendo bien, sí tenemos esa problemática en el sector. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Javier Borges. Gracias, buenas noches. Profesor, yo quedé con una duda y es de ese tamaño, o sea, evidentemente tenemos bastante área, pensé que era menos el área de frutales, se lo voy a confesar, en el valle. ¿Cuál es el tamaño promedio de las unidades de producción de los frutales? ¿Cuánto es de subsistencia y cuánto es a nivel industrial? ¿Tiene cifras usted de eso? Mira, el área, digamos, productiva, económicamente sostenible varía con las especies, ¿sí? Depende de la especie. Por ejemplo, el mango se dice que 10 hectáreas sería un área que representaría una sostenibilidad económica importante. Esa área puede ser diferente si estamos hablando de piña o si estamos hablando de aguacate o si estamos hablando de guayabas o de, o de guanábanas. Entonces, ese dato como tal no lo conozco, no lo tengo a mano de saber cuál es esa área mínima o la unidad productiva mínima de cada especie para poder decirle a un agricultor, mire, usted puede, como se le puede asegurar el mango, usted puede establecer una plantación de este tamaño para poder así tener una sostenibilidad económica a futuro. Entonces no hay muchos datos sobre eso. Esto va muy en relación con el comentario anterior. Falta mucho saber sobre los aspectos socioeconómicos de la producción de frutales. Gracias. José Luis Hernández.
José Luis Hernández, ¿nos escuchas? Nubia Lucero López. Sí, muy buenas tardes, profesor. Gusto en saludarlo. Soy Nubia Lucero López, profesor en la Universidad Nacional de Colombia en Derecho Ambiental. ¿Cómo está usted? Muy bien, mucho gusto en escucharla. Gracias, profesor. Me gustó muchísimo, muchísimo su charla. Quisiera hacerle una pregunta o que de pronto me diera alguna claridad en lo siguiente. Usted se refirió a los aspectos cualitativos del consumo de frutas. Entonces, me llama la atención cuando usted habla de los alimentos seguros, ¿cierto? Sí. O en la búsqueda de alimentos. Se refirió a esta parte. Y realmente cuando hablamos en la búsqueda de alimentos, yo considero que hay que tener en cuenta la inocuidad de los alimentos, ¿cierto que sí? Así es, claro. Bueno, cuando nosotros hablamos de inocuidad de los alimentos, nosotros también estamos hablando de todas esas buenas prácticas de manipulación de alimentos, ¿cierto? Estamos hablando también del uso de plaguicidas. Entonces, a mí me gustaría, no sé si de pronto en el desarrollo de este curso se vaya a tocar el tema, si en algún momento esta parte de las técnicas del uso de plaguicidas, en algún momento se pueden llegar a cambiar o entrar a modificar, por ejemplo, para aplicar la alelopatía. O utilizar otros plaguicidas que sean menos invasivos y que no afecten la salud humana, porque vemos allí la cadena alimentaria, ¿cierto? ¿Qué me puede decir usted al respecto, apreciado profesor? Sí, mira, yo creo que ese tema lo debe tocar con alguno de los especialistas que inviten, ¿sí? Porque efectivamente, y sobre todo los consumidores de otros países, sus unidades de sanidad son muy exigentes en poder admitir productos de origen vegetal sanos, saludables. Y eso pasa por verificar cuáles son la residualidad de esas sustancias que se utilizan para el control de plagas y enfermedades. Y cada vez esos niveles aceptables los van reduciendo. O sea que tiene que haber cada vez más un esfuerzo a utilizar biomoléculas que sean aceptadas, no tanto depender de las moléculas de origen químico, sino biomoléculas para el control biológico de esos insectos o de esas enfermedades que afectan la producción de frutas. Es un reto muy grande porque eso es lo que está exigiendo el consumidor, poder tener la certeza de que está ingiriendo un producto que no le va a causar ningún daño a su salud. Y parte de ese daño a la salud puede ser la presencia de trazas de insecticidas o fungicidas que han sido aplicados en campo para el control de plagas o enfermedades. Por eso es que el ICA hace un esfuerzo importante en ese proceso de certificación de los huertos en buenas prácticas agrícolas. Esas buenas prácticas agrícolas conlleva justamente la rigurosidad en el uso de estos materiales, de estas sustancias, de tal manera que esos periodos de carencia sean muy rigurosamente seguidos, para que cuando se hagan las verificaciones de su residualidad en la piel de los frutos, pues los registros estén dentro de los niveles aceptables. Pero lo ideal es que a futuro esto no sea una preocupación, porque se tuvieran métodos de control más biológico que químico. Profesor, ¿le puedo hacer la última pregunta para terminar y discúlpeme? Usted dijo que para el año entrante posiblemente la Unión Europea iba a aumentar la compra, ¿cierto? De cítricos, más que es la todo. proyección que hace. Es una proyección, ¿cierto? Bueno, sobre esa proyección de cítricos, creo yo, ¿no? Es decir, soy neófita en este asunto y por eso le pregunto. En este momento, debido a la pandemia, se ha aumentado el consumo de cítricos, teniendo en cuenta que la alcalinidad en el organismo puede llegar a reducir que el coronavirus ingrese al cuerpo humano. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, que es una cuestión ya cultural y que también es de salubridad, ¿usted considera que de pronto eso puede llegar a influir para que de pronto
en la Unión Europea vayan a consumir más cítricos teniendo en cuenta la mortalidad que ha habido allá debido a la pandemia? Sí, no solamente cítricos, lo que se ha visto, la tendencia es que en estos meses de pandemia el consumo de frutas de todo tipo ha aumentado. ¿Por qué? Porque como las personas han estado más confinadas en sus hogares, entonces pues mucho de lo que hace parte de su alimento diario son las frutas, en cantidades mayores a las que habitualmente consumían. Entonces ha aumentado, las cifras lo mencionan, y se estima que en algunas especies como el género citrus es posible que eso todavía aumente más por las ventajas que usted señala. O sea que es una oportunidad que se tiene para aquellas empresas que tienen sus unidades de producción bien consolidadas, poder lograr muy buenos ingresos con la comercialización de cítricos, y que al día de hoy está muy favorecida por el precio del dólar. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Sí, dentro del curso tenemos algunas temáticas relacionadas con el uso de plaguicidas. Por ejemplo, tendremos una sesión relacionada con sellos para acceder a mercados extranjeros. Tendremos otra sesión relacionada con buenas prácticas agrícolas. Entonces, en el desarrollo del curso se irán tocando estas temáticas. Por último, tenemos la intervención de José Luis Hernández. José Luis, ¿nos escuchas? Bueno, entonces yo creo que damos por finalizada la sesión del día de hoy. Agradecerle a todos los participantes y al profesor José Régulo por la ponencia. Nos vemos dentro de 2 semanas, mayo 12, en este mismo horario de 6 a 8 p.m. La sesión que tendremos será relacionada con la cadena de valor del sector de frutas frescas en Colombia. Entonces esperamos poder contar con su participación, de ser posible divulgar la información sobre el curso para que más personas puedan acceder a él. Muchísimas gracias. Muy bien, muy amables, y espero que haya satisfecho sus expectativas. Hasta pronto. Muchísimas gracias, profesor Régulo. Excelente presentación. Muchas gracias, doctor Régulo. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Todo excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Una buena Gracias, profesor. Doctor Régulo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Buenas noches, feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Una feliz Muchas noche a todos. gracias, muy amable por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.